Señor, te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Dios entre líneas. El tronco en que nací. Un programa dirigido por Paloma Fanconi. Que encontré y los brotes que nacieron. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Terminábamos el programa del pasado mes con unos versos de Gabriela Mistral al poeta mexicano Amado Nervo. Y hoy vamos a dedicar el programa a esta gran poetisa chilena, Premio Nobel de Literatura. Tomamos los datos biográficos de Tomás Fernández y Elena Tamaro. Gabriela Mistral es el seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga. Nace en Vicuña, Chile, en 1889. Es hija de un maestro de escuela. Con 16 años decidió ya dedicarse ella también a la enseñanza y trabajó como profesora de secundaria en su país y como directora de escuela. Como poetisa se dio a conocer en los Juegos Florales de Chile en 1914 con los Sonetos de la Muerte, nacidos del dolor causado por el suicidio de su prometido, el empleado ferroviario Romelio Ureta, a quien había conocido en el año 1906. Firmados ya con el seudónimo de Gabriela Mistral, formados a partir de dos autores admirados por ella, el italiano Gabriele D'Annunzio y el poeta provenzal Frédéric Mistral. Estos tres sonetos fueron incorporados en 1922 a una colección más amplia de sus versos, editada por el Instituto Hispánico de Nueva York bajo el título de Desolación. Ese mismo año dejó Chile para trasladarse a México a petición del gobierno de este país, con el fin de que colaborara en la reforma de la educación iniciada por José Vasconcelos. En México, Gabriela Mistral fundó la escuela que lleva su nombre y colaboró en la organización de varias bibliotecas públicas, además de componer poemas para niños, Rondas de Niños de 1923, por encargo del ministro de Instrucción Pública mexicano, y preparar textos didácticos. Terminada su estancia en México, viajó a Europa y a Estados Unidos y en 1926 fue nombrada secretaria del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones. Paralelamente fue redactora de una revista de Bogotá, El Tiempo. Sus artículos fueron recogidos póstumamente en Recados contando a Chile en 1957. Representó a su país en un congreso universitario en Madrid y pronunció en Estados Unidos una serie de conferencias sobre el desarrollo cultural de Estados Unidos en 1930. En 1945, Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura, en el 51 el Premio Nacional de Literatura de Chile, continúa su carrera diplomática y con ella sus numerosos viajes hasta su fallecimiento en Nueva York en 1957. Por deseo de la propia Mistral, sus restos fueron trasladados a Chile y fue enterrada en Monte Grande. Dejaba tras de sí algunas obras inéditas para su publicación póstuma. De tendencia modernista en sus inicios, su poesía derivó hacia un estilo personal, con un lenguaje coloquial y simple, de gran musicalidad y de un simbolismo que conecta con una imaginería de tradición folclórica. En sus obras expresó temas como el sufrimiento o la maternidad frustrada, así como inquietudes religiosas y sociales. Poetisa de acento genuino y entrañable, parte de su no muy abundante producción está dedicada a los niños. Recordemos que fue maestra rural durante 15 años. Y tal vez sea este el aspecto más conocido y celebrado de su obra. Sin embargo, su verdadera personalidad se revela sincera, poderosa y conmovedora
en versos por los que circula una intimidad dolorida y una ternura en busca de sus propios cauces de manifestación. Gabriela Mistral, al final de su obra Desolación, en la parte de prosa titulada Belleza, introduce un decálogo del artista. Lo reproduzco a continuación. Primero, amarás la belleza, que es la sombra de Dios sobre el universo. Segundo, no hay arte ateo. Aunque no ames al Creador, lo afirmarás creando a su semejanza. Tercer mandamiento, no darás la belleza como cebo para los sentidos, sino como el natural alimento del alma. Cuarto, no te será pretexto para la lujuria ni para la vanidad, sino ejercicio divino. Quinto, no la buscarás en las ferias, ni llevarás la obra a ellas, porque la belleza es virgen y la que está en las ferias no es ella. Sexto, subirá de tu corazón a tu canto y te habrá purificado a ti el primero. Séptimo, tu belleza se llamará también misericordia y consolará el corazón de los hombres. Octavo, darás tu obra como un hijo, poniendo en ella tu sangre de 1000 días. Noveno, no te será la belleza opio adormecedor, sino vino generoso que te encienda para la acción, pues si dejas de ser hombre o mujer, dejarás de ser artista. Décimo, de toda creación saldrás con vergüenza, porque fue inferior a tu sueño. La obra de Gabriela Mistral pasó por distintas etapas. En un primer momento, con la publicación de Desolación en México en 1922, vemos un fuerte predominio del sentimiento sobre el pensamiento, a la vez que una cercanía muy estrecha con lo religioso. Los temas que aparecen en este libro, bajo una profunda reivindicación del retorno a valores de una espiritualidad trascendente, giran en torno a la frustración amorosa, al dolor por la pérdida, la muerte, la infidelidad, la maternidad y el amor filial. Todo ello envuelto en una reflexión adulta por parte de la poetisa que vivió el suicidio de su amado como una pérdida irreparable. Pese al lastre modernista, se aprecian ya en este primer poemario manifestaciones de un lenguaje más sencillo, particularmente patente en las canciones de cuna que contiene su última sección. También en México publicó Lecturas para Mujeres, una selección de prosas y versos de diversos autores destinada al uso escolar, a la que incorporó textos propios, algunos ya incluidos en Desolación. Velázquez González y Marco Urdapilleta Muñoz, comentando, señalan que los poemas de Desolación están agrupados en varias secciones: vida, la escuela, dolor y naturaleza. La tercera es la más extensa. Privilegia la pérdida de un ser amado y de manera general la relación entre el dolor de la poeta y la figura de Cristo. Por otro lado, es importante destacar que en Desolación asoman varios personajes y hechos bíblicos o de tradición judio-cristiana, al igual que en la prosa y obra poética de Mistral posterior a Desolación. Es evidente que una de las causas de esta esfera de intereses reside en el aprecio de la poeta por la Biblia, a cuya lectura y estudio dedicó gran cantidad de horas durante toda su vida. También podemos considerar que su afición la origina el profundo interés por la espiritualidad humana. En los 3 sonetos titulados Al oído de Cristo, ante todo se percibe la desesperación extrema de Mistral cuando atestigua la indiferencia de los demás hacia lo que Cristo representa: una forma de vida. Teniendo frente a sí al Cristo del crucifijo, no el abstracto que se piensa en el cielo, la poeta expresa su dolor ante el sufrimiento de éste de la siguiente manera.
Cristo, el de las carnes en gajos abiertas. Cristo, el de las venas vaciadas en ríos. Estas pobres gentes del siglo están muertas de una laxitud, de un miedo, de un frío. A la cabecera de sus lechos eres, si te tienen, forma demasiado cruenta, sin estas blanduras que aman las mujeres y con esas marcas de vida violenta. No te escupirían por creerte loco, no fueron capaces de amarte tampoco, así, con sus ímpetus laxos, marchitos. Porque como Lázaro, ya hieden, por no disgregarse, mejor no se mueven, ni el amor ni el odio les arrancan gritos. Cruento, sanguinario y lúgubre, el inicio del primer soneto no prepara al lector para asistir a una escena lacerante, sino que lo muestra de manera inmediata para que escuche la queja y vea el dolor. Y no se alude a Cristo con un preámbulo de alabanza y sometimiento, sino que directamente, lo habrán observado ustedes, se muestra su dolor. Este gran sufrimiento se contrapone a la actitud de las pobres gentes del siglo, representada mediante términos como muerte, laxitud, miedo, frío, pues la imagen de Cristo torturado que tienen a la vista no les dice ya nada de la vida. Al final, la queja se vuelve una denuncia de la apatía vital. Ni el amor ni el odio les arrancan gritos. Y se prolonga al siguiente poema. Aman la elegancia de gesto y color, y en la crispadura tuya del madero, en tu sudar sangre, tu último temblor y el resplandor cárdeno del Calvario entero. Les parece que hay exageración y plebeyo gusto. El que tú lloraras y tuvieras sed y tribulación no cuaja en sus ojos dos lágrimas claras. Tienen ojo opaco de infecunda yesca, sin virtud de llanto que limpia y refresca, tienen una boca de suelto botón, mojada en lascivia, ni firme ni roja, y como de fines de otoño, así, floja e impura, la poma de su corazón. Es decir, si la indiferencia de los otros resulta intolerable a Mistral, este distanciamiento es más palpable cuando a lo largo del segundo soneto se diseminan imágenes de agonía, entre ellas una hipérbole que expresa el trance de Cristo. El cuerpo herido que cubre el monte Calvario con sangre. En esta contraposición, los indiferentes son ahora comparados con la materia inservible de la tierra y con el botón suelto de una flor, imagen que connota la ausencia de un lugar de la vida profunda, plena, ¿no? Recuerden, ¿no? Dice, tienen ojo opaco de infecunda yesca, sin virtud de llanto que limpia y refresca, tienen una boca de suelto botón. Y refuerza esta imagen la existencia en el sufrimiento físico y anímico de Jesucristo. El que tú lloraras y tuvieras sed y tribulación, no cuaja en sus ojos dos lágrimas claras. Este dolor, representado por las lágrimas y el llanto, tiene la virtud de vivificar y remite a unos sentidos simbólicos del agua, purificar, renovar. El llanto lava los ojos, la mirada, la vista de las cosas. Llorar es emprender el camino del renacimiento, no sin paradoja. Para Mistral, el dolor devuelve la vida. Y así, en el tercero de estos sonetos, dice: oh Cristo, un dolor les vuelva a hacer viva el alma que les diste y que se ha dormido, que se la devuelva honda y sensitiva, casa de amargura, pasión y alarido. Garfios, hierros, zarpas, que sus carnes hiendan tal como se hienden quemadas gavillas. Llamas que a su gajo caduco se prendan, llamas de suplicio, argollas, cuchillas. Llanto, llanto de calientes raudales, renueve los ojos de turbios cristales y les vuelva el viejo fuego del mirar. Retóñalos desde las entrañas, Cristo, si ya es imposible, si tú bien lo has visto, si son paja de eras, desciende
a aventar. Así, en el primer terceto del soneto, la invocación retóñalos desde las entrañas, Cristo, no remite a la misericordia y al poder de Cristo para trocar la muerte por la vida, sino que apunta a la desesperanza, porque la petición deriva de la suspicacia hacia los tibios, ¿no? Si ya es imposible, si tú bien lo has visto, si son paja de eras, desciende a aventar. La asfixia que le produce esta tibieza deja de lado el plano de la metáfora y pide un acto radical, el fin de la vida física de los otros. Los puntos suspensivos de este último verso expresan la situación de la poeta envuelta en la dificultad, el pesar y la desesperación de su petición final. El último soneto acentúa el dolor, pero también aparece ya pleno de sentido, de un sentido que va más allá del mero sufrimiento, porque provoca un cambio al despertar del alma. Es ya prácticamente un sinónimo de vida. El dolor que les vuelva a hacer viva el alma que les diste y que se ha dormido. ¿Qué implica tener el alma viva? Mistral responde, que sea honda, término que alude a lo que podríamos llamar una vida espiritual, y también que sea sensitiva, idea que apunta no solo a los sentidos despiertos, sino sobre todo a una capacidad de sentir, de emocionarse. Pero esta alma viva resulta para Mistral una casa de amargura, pasión y alarido. Esto es, para la poeta, vivir es experimentar la crueldad del mundo y estar en él desde la sensibilidad, la emoción, la fragilidad. El dolor resulta ser para Mistral una parte medular de la existencia humana. No resulta extraño entonces que en los 3 sonetos aparezca una imagen capaz de plasmarlo, la de la carne traspasada y la persona en agonía. Más que dolor, es tortura. En el primer soneto se atribuye a Cristo y en el tercero es la carne de las personas indiferentes que se asemeja a la de Cristo en su martirio. Llamas que a su gajo caduco se prendan, llamas como argollas y como cuchillos. Las llamas sugieren la intensidad y el término gajo, la transgresión del cuerpo hermético que se había negado a sentir. Esta idea de desgarre es también sugerida a través de la literación de la R. Recuerden ustedes que la literación es la repetición de un mismo sonido en una unidad sintáctica o varias, ¿no? Bueno, pues así es, garfios, hierros, zarpas que sus carnes hiendan. Sin duda, a mostrar el sufrimiento del cuerpo, también se subraya la intención de hacer del mundo una experiencia intensamente sensible. Acompaña a esta imagen de la intensidad el motivo de las lágrimas, cuya tópica es muy semejante a la del segundo soneto, ¿no? Llanto, llanto de calientes raudales, renueve los ojos de turbios cristales y los vuelva el viejo fuego del mirar. El llanto caliente no constituye solo una observación de la temperatura natural de las lágrimas, sino de nuevo una forma de expresar la intensidad deseable para purificar la mirada. En estos sonetos, Cristo es identificado por sus heridas y por el trance que pasa en la cruz, donde permanece todo el poema. Su padecer no se figura como transitorio, no remite estrictamente a la idea de sacrificio. Se subraya que Él permanece aún en el Calvario. Se trata de su agonía. Si esto es pensado desde nuestra doctrina, desde la doctrina cristiana, prevalece el sentimiento de desolación antes que la idea de salvación. Y así, pese a que la figura de Cristo remite a la tradición cristiana, Cristo se muestra arraigado al mundo en su trance permanente. Parece alejarse de sus atributos como Salvador del mundo, porque su figura no expresa la búsqueda de la felicidad que proviene de la reconciliación con el Padre, sino el dolor de la existencia. Vida y dolor están unidos y solo queda sentir intensamente o perecer, como se expresa en los últimos versos del tercer soneto.
retóñalos desde las entrañas, Cristo. Si ya es imposible, si tú bien lo has visto, si son paja de eras, desciende a aventar. Hasta aquí el comentario a estos 3 sonetos que Velázquez González y Marco Urdapilleta Muñoz hacen. Los 3 sonetos del libro Desolación. Hay un poema, también en este libro, titulado Al pueblo hebreo, que tiene como núcleo la idea de que los judíos han vivido en el dolor permanente y la angustia. Ese dolor tiene como punto culminante la figura de Cristo presente en el rostro del pueblo hebreo, un rostro marcado por el sufrimiento. Cristo también aparece de manera directa predicando, llamando a su nación justo en el momento del ocaso, motivo en que la red simbólica de desolación connota dolor. Sobre tu rostro va el perfil de Cristo, por las laderas de Sión le han visto llamarte en vano cuando muere el día. Otro momento en el que se alude a Cristo refiere el pasaje de su crucifixión. En este Dimas representa el sentir del pueblo judío hacia Cristo, que tu dolor en Dimas le miraba. En el titulado Viernes Santo, la imagen que domina para la expresión del dolor es la de Cristo en la cruz, y en cada estrofa se reitera la oración Jesús padece. Esta idea se repite y en las primeras estrofas se pide que la vida se suspenda y el dolor de Cristo detona el ruego de la poeta a sus semejantes a recordar el padecer de Cristo, aplazando las actividades de la vida. El sol de abril aún es ardiente y bueno, y el surco de la espera resplandece, pero hoy no llenes la ansia de su seno, porque Jesús padece. No remuevas la tierra, deja mansa la mano en el arado, echa las mieses cuando ya nos devuelvan la esperanza, que aún Jesús padece. Ya sudó sangre bajo los olivos, y oyó al que amaba que negó 3 veces, mas rebelde de amor, tiene aún latidos, aún padece. Porque tú, labrador, siembras odiando, y yo tengo rencor cuando anochece, y un niño va como un hombre llorando, Jesús padece. Está sobre el madero todavía, y sed tremenda el labio le estremece. Odio mi pan, mi estrofa y mi alegría, porque Jesús padece. No remuevas la tierra, deja mansa la mano y el arado, echa las mieses, cuando ya nos devuelvan la esperanza. Al conmemorar la pasión de Cristo, la poeta llama a sus semejantes y les pone delante la imagen de Cristo en la cruz, pidiéndoles que dejen sus labores para suspenderse y sumergirse en la visión de Cristo crucificado. Deja caer el peso del dolor humano y de Cristo en las personas, y les señala que el odio y el sufrimiento son un ciclo de dolor expresado en Cristo y reproducido por la humanidad. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el
mismo que te quiero, te quisiera. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Están sintonizando ustedes Radio María, el programa Dios entre líneas, en que hoy estamos adentrándonos en la producción religiosa de la poetisa chilena Gabriela Mistral. Les habla Paloma Fanconi. Las composiciones para niños son el núcleo de su segundo libro, el titulado Ternura, de 1924. En el libro se advierte la pureza expresiva propia de aquella lírica humana y sencilla que convivió con las vanguardias tras la liquidación del modernismo. Una lírica generalmente inspirada en la naturaleza y que de hecho fue también abordada por algunos escritores vanguardistas que con frecuencia conciliaron la experimentación con su interés por la poesía popular. Dedicado a su madre y a su hermana, está dividido en 7 secciones que son: la primera, canciones de cuna; segunda, rondas; tercera, jugarretas; cuarta, cuentamundo; quinta, casi escolares; sexta, cuento; y séptima, anejo. Para el lector adulto, el conjunto viene a expresar la pérdida de la infancia, que es restituida en parte a través del lenguaje. De su actividad docente ha dejado Mistral muchos datos y pensamientos. Fue tarea que le entusiasmó y a la que dedicó bellísimos sentimientos hechos palabras. Unida a su profunda fe en Dios, escribió una bella oración de la maestra que reproducimos para ustedes pensando en todos los profesores que escuchan Radio María, profesores de todos los niveles académicos, pero muy especialmente los profesores de los pequeños, aquellos en quienes la sociedad deposita la máxima confianza, porque pone en sus manos lo mejor y más granado que tiene: los niños. Así reza, dice, la oración de la maestra de Gabriela Mistral. Señor, tú que enseñaste, perdona que yo enseñe, que lleve el nombre de maestra que tú llevaste por la tierra. Dame el amor único de mi escuela, que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes. Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Arranca de mí este impuro deseo de justicia que aún me turba, la mezquina insinuación de protesta que sube de mí cuando me hieren. No me duela la incomprensión ni me entristezca el olvido de las que enseñé. Dame el ser más madre que las madres para poder amar y defender como ellas lo que no es carne de mis carnes. Alcance a hacer de una de mis niñas mi verso perfecto y dejarme en ella clavada ni más penetrante melodía para cuando mis labios no canten más. Muéstrame posible tu evangelio en mi tiempo, para que no renuncie a la batalla de cada día y de cada hora por él. Pon en mi escuela democrática el resplandor que se cernía sobre tu corro de niños descalzos. Hazme fuerte, aun en mi desvalimiento de mujer y de mujer pobre. Hazme despreciadora de todo poder que no sea puro,
de toda presión que no sea la de tu voluntad ardiente sobre mi vida. Amigo, acompáñame, sosténme. Muchas veces no tendré sino a ti a mi lado. Cuando mi doctrina sea más casta y más quemante mi verdad, me quedaré sin los mundanos. Pero tú me oprimirás entonces contra tu corazón, el que supo harto de soledad y desamparo. Yo no buscaré sino en tu mirada la dulzura de las aprobaciones. Dame sencillez y dame profundidad. Líbrame de ser complicada o banal en mi lección cotidiana. Dame el levantar los ojos de mi pecho con heridas al entrar cada mañana a mi escuela. Que no lleve a mi mesa de trabajo mis pequeños afanes materiales, mis mezquinos dolores de cada hora. Aligérame la mano en el castigo y suavízamela más en la caricia. Reprenda con dolor para saber que he corregido amando. Haz que haga de espíritu mi escuela de ladrillos. Le envuelva la llamarada de mi entusiasmo su atrio pobre, su sala desnuda. Mi corazón le sea más columna y mi buena voluntad más oro que las columnas y el oro de las escuelas ricas. Y por fin recuérdame desde la palidez del lienzo de Velázquez que enseñar y amar intensamente sobre la tierra es llegar al último día con el lanzazo de Longinos de costado a costado. Señala Roberto O'Neill que este libro de 1924, de suave tono cantor y cuya ternura nos engaña si bajamos la guardia, tiene al menos 3 poemas especialmente desafiantes para estimar la presencia del cristianismo. Amén, digamos, de estos 2 textos en prosa que hemos reproducido, ¿no? Los 10 mandamientos del arte y la oración bellísima y sentida, ¿no? de la maestra. Bueno, pues uno de ellos es el célebre titulado Corderito, ¿no? Para la presencia del cristianismo, según O'Neill, que dice así: Corderito mío, suavidad callada, mi pecho es tu grupa de musgo afelpada, carnecita blanca, tajada de luna, le he olvidado todo por hacerme cuna. Me olvidé del mundo y de mí no siento más que el pecho vivo con que te sustento. Yo sé de mí solo que en mí te recuestas. Tu fiesta, hijo mío, apagó las fiestas. Es esa canción de cuna, ¿no? Ya hemos dicho que está muy dedicado este libro a los niños. La canción de cuna donde el niño es delicadamente animalizado en una figura señera, ¿no? Mientras que el diminutivo nos puede distraer hacia suavidades, ¿no? Hacia ternezas varias, la figura del cordero difícilmente podemos apagarla del imaginario cristiano. Continuamos con O'Neill, ¿no? Y en efecto es plausible y hasta necesario leer el poema como la identidad entre el recién nacido y el sacrificio cristiano. Corderito mío, lo he olvidado todo por hacerme cuna. Podemos escuchar en la hablante entonces la presencia renovada de María, o quizás mejor la virtuosa superposición de María y de toda madre. El segundo poema, Dormida, reedita la sensación de soledad ante Dios. En el acto de mecer al niño, la mujer dormita y el mundo parece desaparecer. Meciendo mi carne, meciendo a mi hijo, voy moliendo el mundo con mis pulsos vivos. El mundo, de brazos de mujer molido, se me va volviendo vaho blanquecino. El bulto del mundo, por vigas y vidrios, entra hasta mi cuarto, cubre madre y niño. Son todos los cerros y todos los ríos, todo lo creado, todo lo nacido. Yo mezo, y veo perdido cuerpo que me dieron, lleno de sentidos. Ahora no veo ni cuna ni niño, y el mundo me tengo por desvanecido. Grito a quien me ha dado el mundo y el hijo, y despierto entonces de mi propio grito.
Y por último, el poema Jesús plantea la entrada en un cuadro mistraliano por excelencia, que es el atardecer, en el que la imagen del sol que cae se trueca al final en el rostro de Cristo. Y mirando su rostro arder, nos va a hallar el amanecer. Canciones de cuna, en fin, que muestran el discurso que la madre le dice a el hijo, o sea, el discurso que la madre le dice a el hijo de el Padre Eterno. Poemas como Plegaria por el nido, que empieza con un dulce Señor, por el hermano pido, indefenso y hermoso por el nido. O el titulado Hablando al Padre, que es otra oración serena al Creador. O el romance de Nochebuena, un breve y cantor recuerdo al nacimiento, dan buena cuenta de esa actitud confiada ante Dios Padre. De la tercera obra de la que vamos a hablar es Thala, es de 1938. Esta obra es considerada como una de las más importantes. Gabriela Mistral inaugura con esta obra una línea de expresión neorrealista que afirma valores del indigenismo, ¿no?, del americanismo y de las materias y esencias fundamentales del mundo. En los 64 poemas de este libro, Thala, se produce una evolución temática y formal que será definitiva. Aunque en el arranque del libro, el poema Nocturno de los tejedores viejos solo insinuaba un renovado tratamiento fantástico, ¿no?, la sección de Thala, que se titula Historias de Loca, esbozaba ya un nuevo acento que se considerará en las siguientes materias y América. Y alcanza plenitud en su expresión, ¿no?, en la sección titulada Saudade, donde encontramos ya piezas memorables, como por ejemplo la que se titula Todas íbamos a ser reinas, ¿no?, en la que la poetisa rememora la infancia junto a sus 3 hermanas y evoca sus respectivos sueños, eternizados pese al paso del tiempo, ¿no? Y esto lo hace con un lenguaje humorístico, mágico, teñido de un cierto tradicionalismo. Thala contiene una secuencia especialmente valiosa desde el punto de vista religioso, porque son 5 nocturnos, ese tipo de composición cara a los modernistas, ¿no?, tan querida para ellos, como Rubén Darío, José Asunción Silva, ¿no? El nocturno de la consolación es la sosegada palabra de una hablante a un tú con mayúscula, al cual se le reprocha el olvido en que dejó a esta mujer. Te olvidaste del rostro que hiciste en un valle a una oscura mujer. Tras la consignación, ella responderá: como tú me pusiste en la boca la canción por la sola merced, como tú me enseñaste este modo de estirarte mi esponja con hiel, yo me pongo a cantar tus olvidos por hincarte mi grito otra vez. Y aquí ese tú está todo el tiempo con mayúscula. Y luego acentuará: yo te digo con otro que hay tiempo de sembrar como de recoger. Ese otro es el Salomón del Eclesiastés. Es un sugerente y provocador modo de ajustar cuentas, ¿no?, reenviando aquella sabiduría hacia quien debiese, según la hablante, haberla practicado primero. Hace tanto que masco tinieblas que la dicha no sé reaprender. He aprendido un amor que es terrible y que corta mi gozo a cercén. He ganado el amor de la nada. He quedado despojada de mi propio Padre, rebanada de Jerusalén. Es decir, está ya declarada, ¿no?, la separación. Soy rebanada de Jerusalén, o sea, ya me han separado del pan,
Me han hecho una rebanada. Bueno, asimismo, el Nocturno de la Derrota insiste en motivos del estado actual del hablante y dice: yo no he sido tu Pablo absoluto, que creyó para nunca descreer. Mi esperanza es muñón de mí misma, que volteo y que ya es rigidez. Yo no he sido tu santo Francisco, con su cuerpo en un arco de amén, y mis manos vendaron tanteando, incapaces de amar cuando ven. Vemos pues aquí, bueno, pues esa desolación, ¿no? Esa turbación por el enfriamiento de esa fe, ¿no? Que no ha sido Pablo, que no ha sido San Francisco. El nocturno del descendimiento, hemos dicho que estamos reproduciendo estos nocturnos, ¿no? de la tercera de las obras de Thala, es la petición de que el crucificado ya exánime acabe de llegar. Cristo del campo, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. Mi sangre aún es agua de regato, la tuya se paró como agua en presa. Yo tengo arrimo en hombro que me vale, a ti los 4 clavos ya te sueltan. Y el encuentro se vuelve un recogerte la sangre como lengua que contesta. Pasar mis manos por mi pecho enjuto, coger tus pies en peces que gotean. Ahora ya no me acuerdo de nada, de viaje, de fatiga, de dolencia. El ímpetu del ruego que traía, se me sume en la boca pedigüeña. De hallarme en este pobre anochecer con tu bulto vencido en una cuesta que cae y cae y cae sin parar en un trance que nadie me dijera. Desde tu vertical cae tu carne en cáscara de fruta que golpean. El pecho cae y cae en las rodillas y en el cogollo abatido la cabeza. Acaba de llegar Cristo a mis brazos. Peso divino, dolor que me entregan, que ya estoy sola en esta luz sesgada y lo que veo no hay otro que me vea. Y lo que pasa tal vez cada noche no hay nadie que lo atine o que lo sepa. Y esta caída, los que son tus hijos como no te la ven, no la sujetan. Y tu pulpa de sangre no reciben, de ser el cerro soledad entera y de ser la luz poca y tan sesgada en un cerro sin nombre de la tierra. El resto del libro es un conjunto de menciones muy esporádicas, menos significativas en sus respectivos poemas, de la figura del Padre y del Hijo. Su siguiente colección de poemas, titulada Lagar, apareció en Chile en 1954. Es la última que publicó en vida. Y en esa obra estarían presentes todas las muertes, las tristezas, las pérdidas y el sentimiento de su propio fin. Una profunda originalidad convive con la carga de tristeza y trascendencia que ya había impregnado parte de sus primeros escritos, culminando una temática presidida por la resignación cristiana y el encuentro con la naturaleza. Póstumamente aparecieron el poemario Poema de Chile de 1967, un recorrido por la geografía, la naturaleza y las gentes de su país, y la primera edición de sus poesías completas de 1970, así como diversas antologías de sus versos y recopilaciones de sus cartas y textos. Motivos de San Francisco, en 1965, es una serie de poemas en prosa dedicados a su admirado Francisco de Asís, encabezado por las siguientes palabras. Cuando el mundo repentinamente se endurece y se torna en una especie de fiera mitológica en vez de la consumada humanidad que Dios deseara, el genio franciscano, que es sobre todo un genio espiritual, se expande,
se hace más sólido y se intensifica, como lo hacen las fuerzas cósmicas. En 1950, al recibir el Premio de las Américas en la Universidad Católica de Washington, fiel a su admiración, aborda una confesión más objetiva de su adhesión franciscana preferente, con un fragmento de las palabras que pronunció en ese discurso cerramos nuestro programa de hoy. San Francisco, dijo entonces, fue un guardián. Mantuvo vigilancia sobre todas las criaturas. Su lenguaje utilizó todas las palabras que hablan de amor, atención, de vigilante preocupación, de ayuda a todo lo que es humano, presencia ante la pena, de ayuda en la adversidad y compunción. Y más adelante agregó, San Francisco era de una sensibilidad extremada. En él los 5 sentidos eran divinos. Tocaba la carroña sin repulsión. Consideraba su igual al de elevada alcurnia y al vulgar. Respiraba animosamente los aromas de la umbría y sin volver la cara se mezclaba con el populacho en el mercado. Tampoco se airaba ante las bravatas de los poderosos y llegaba aún más lejos, aunque ni sus priores ni sus hermanos se lo hubieran pedido. Cuidaba afectuosamente de animales, aves y plantas. Encontraba la cosa más natural del mundo aproximarse a las bestias salvajes, cuidar de las abejas, amparar al halcón, cantar en exquisitos versos latinos al sol, al agua y al fuego, y aun hablar de aquello que llamamos inanimado, en una especie de amor filial al planeta que consideraba como partícipe de la divinidad. Escuchamos a continuación la oración de San Francisco. Hazme instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, donde haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado sino en consolar, en ser comprendido sino en comprender, en ser amado sino en amar. Hazme instrumento de tu paz, porque dando siempre se recibe, perdonando se alcanza el perdón, muriendo se va la vida eterna. Oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado sino en consolar, en ser comprendido
Han sintonizado ustedes Radio María, el programa Dios entre líneas que hoy hemos dedicado a la poesía religiosa de Gabriela Mistral. En breve tendrán ustedes a su disposición en nuestra página web el podcast con el contenido del programa. Muchas gracias por pasar este rato de la tarde con nosotros. Volveremos, si Dios quiere, dentro de 4 semanas. Se despide de ustedes Paloma Fanconi. Hoy, Señor, te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Dios entre líneas. El tronco en que nací, Un programa dirigido por Paloma Fanconi. sabía que encontré